Están surgiendo informes sobre una reunión nocturna en el Palacio de Buckingham que en la práctica ha reescrito el futuro de la monarquía británica a puerta cerrada. No tuvo lugar durante una reunión programada del comité ni mediante un discurso televisado a la nación, sino en plena noche, en una sala a la que la esposa del rey y su heredero tenían expresamente prohibida la entrada. Se trataba de un hombre contrarreloj, tomando una decisión que eludía la línea tradicional de sucesión real para los tesoros más sagrados del mundo. Según la versión, el rey Carlos, que se enfrentaba a una crisis de salud mucho más grave de lo que se ha hecho creer al público, decidió poner la totalidad de las joyas de la corona bajo la custodia exclusiva de Catalina, la princesa de Gales. No fue una decisión familiar colectiva tomada con elegancia, sino la de un soberano protegiendo un legado de las personas más cercanas a él. Según los informes, la crisis comenzó durante una recepción de alto nivel para dignatarios extranjeros en el comedor de Estado. El rey Carlos se abría paso entre un grupo de diplomáticos cuando se desplomó frente a los invitados. Los equipos de seguridad reaccionaron con una rapidez aterradora, no solo para brindar asistencia médica, sino también para confiscar los teléfonos móviles de los invitados e impedir que se filtrara a la prensa una sola fotografía de la vulnerabilidad del rey. El palacio ha sido extremadamente cuidadoso con la información que se permite circular, pero los relatos de quienes se encontraban dentro de la sala describen una escena de pánico total. Mientras los invitados eran evacuados por puertas laterales, los médicos entraban apresuradamente por entradas ocultas. Cuando finalmente salieron de las habitaciones del rey, era casi medianoche y la información que compartieron con él nunca llegó al público. En las semanas posteriores a aquel colapso, comenzó a perfilarse una cronología extraña. Carlos apareció ante las cámaras afirmando que su tratamiento médico podría reducirse el año siguiente, una declaración que llevó al público a creer que su estado se estaba estabilizando. Sin embargo, tras bambalinas, la realidad era muy distinta. Según se informó, los médicos habían comunicado al rey que un segundo indicador médico se había vuelto peligroso, progresando más rápido de lo que su equipo había previsto. Esto generó dos narrativas completamente contradictorias. Una pública, que sugería una mejoría, y otra privada, en la que se le advirtió al rey que se preparara para una aceleración de sus síntomas. Alguien dentro del palacio decidió ocultar el segundo diagnóstico, y esa información oculta se convirtió en el detonante de todo lo que sucedió después. Si a un monarca le comunican en privado en una habitación fría que su plazo es más corto de lo que el mundo cree, deja de pensar en agendas y empieza a pensar en la transición de poder. Carlos rechazó la súplica de su secretario privado de esperar hasta la mañana. El abogado real fue sacado de la cama a la fuerza y llevado rápidamente al palacio para presenciar la firma de un documento que normalmente requeriría meses de revisión legal. En cambio, la ceremonia se gestó en una habitación privada mientras el resto del palacio dormía. Según las notas privadas del abogado, se le preguntó a Carlos 2 veces si deseaba que la reina Camila o el príncipe Guillermo estuvieran presentes. En ambas ocasiones respondió que no. No se trató de un error precipitado, sino de una decisión deliberada para excluir a su esposa y a su heredero de un momento que redefiniría el legado de la familia. Según se cuenta, Carlos creía que la presencia de Camila o Guillermo en la sala solo ralentizaría el proceso. No quería a nadie que pudiera influir en la redacción o dejar su huella antes de que se secara la tinta. Era un rey que protegía una decisión de su propia familia. Cuando se firmó la orden de tutela de emergencia,
que transfería el control de las joyas de la corona a Catalina Carlos, pronunció apenas 3 palabras: «Está hecho». Su voz fue descrita como monótona y hueca, la de un hombre que por fin se había liberado de un peso que había cargado durante años sin importarle el coste emocional para aquellos a quienes decía amar. La base legal para esta medida es la prerrogativa real, un poder que otorga al monarca reinante un enorme control personal sobre asuntos directamente vinculados a la corona. Legalmente, Carlos no necesitaba el permiso del Parlamento ni de su familia. Lo que hace que esto sea tan inusual no es el derecho a hacerlo, sino la velocidad sin precedentes. Decisiones de esta magnitud suelen negociarse durante años para garantizar que nadie se vea sorprendido. Carlos rompió con esa tradición, condensando años de planificación en una sola firma a medianoche. Este acto por sí solo reveló exactamente cuánto tiempo cree el rey que le queda. Estaba apostando el futuro de la institución a la única persona que, según él, podría llevarla adelante sin que cayera en la irrelevancia. Mientras Carlos asimilaba la realidad de su decisión, la reina Camila, según se cuenta, estaba a punto de descubrir que había sido relegada. No se enteró por su esposo, sino por un miembro del personal horas después de que se finalizara el documento. En cuanto supo los detalles, se dirigió furiosa al estudio del rey. En su ira, no cerró la puerta permitiendo que el personal escuchara una acalorada discusión. Camila le dijo sin rodeos a Carlos que la había vuelto irrelevante mientras aún respiraba a su lado como su esposa. La respuesta de Carlos fue aún más fría. Según se dice, le respondió que la corona nunca era algo que una esposa conservara. Solo era algo que se le permitía tomar prestado. Esa sola frase desmanteló la fachada de cortesía que reinaba en su relación. Para comprender la gravedad de ese insulto, hay que entender lo que implica ser consorte en la casa de Windsor. Una consorte solo tiene acceso a las joyas, en ocasiones específicas, a discreción del monarca reinante. Camilla siempre lo había sabido en teoría, pero oírlo directamente mientras otra mujer recibía el control permanente y legal de esos tesoros, convirtió un hecho en una herida abierta. Esta tensión se había ido gestando durante años, alimentada por incidentes en los que las peticiones de Camilla de piezas históricas específicas fueron ignoradas solo para que esas mismas piezas aparecieran más tarde en posesión de Catalina sin previo aviso. Camilla ha pasado décadas intentando escapar de la sombra de la princesa Diana, solo para verse relegada una vez más, esta vez por una mujer lo suficientemente joven como para ser su hija. Ser rechazada 2 veces por las mismas razones institucionales es una cruda realidad para una mujer que luchó con tanta vehemencia por su lugar. Carlos no la siguió cuando salió de la habitación. Permaneció sentado mirando fijamente el documento que había destrozado su matrimonio. La incertidumbre sobre cómo reaccionará Camilla ante este desprestigio es motivo de gran ansiedad en el palacio. Una mujer que ha soportado años de desaires no olvida fácilmente que la llamen prestataria en su propia casa. Mientras tanto, Catherine, la mujer a quien se le había confiado esta inmensa responsabilidad, se encontraba, según se decía, agobiada por el peso de un cargo que le había rogado a Carlos que aplazara. Había forjado su propio camino a través de años de esfuerzo constante y recientemente había librado su propia batalla contra el cáncer bajo la mirada pública. Había reconstruido su posición poco a poco, solo para recibir una tutela que conlleva el peso de siglos de sangre y traición. Catherine posee un instinto especial para revivir la antigua historia real. Para la generación moderna, razón por la cual Carlos confiaba en ella, no solo protegía joyas,
se aseguraba de que la persona capaz de mantener viva la institución estuviera legalmente vinculada a sus símbolos más sagrados. Los tesoros que ahora custodia Catalina no son meros objetos bonitos. La corona imperial y la corona de San Eduardo son símbolos sagrados de poder que solo aparecen una vez por generación. Además está el diamante Cullinan y el aún más controvertido Koh-i-Noor. La historia del Koh-i-Noor está plagada de crímenes incluyendo torturas, cegueras y ejecuciones. Varias naciones siguen afirmando que fue robado y no un regalo. Catalina ha heredado un diamante que varios gobiernos aún reclaman activamente. Ahora es ella la responsable legal de mantener estos objetos bajo llave, cargando con una responsabilidad diplomática que ha pasado de los hombros del rey a los suyos. Estos tesoros ya han sobrevivido a la destrucción total. En 1649, la colección original fue fundida en un intento por aniquilar la monarquía. Fue reconstruida de las cenizas en 1661. Incluso fueron robados en 1671 por Thomas Blood, un hombre que pasó meses ganándose la confianza del guardián de la bóveda antes de marcharse con la corona escondida bajo su capa. Históricamente, las joyas solo han sido robadas por la persona en quien el guardián más confiaba. Ahora Catalina es esa persona. Ella sostiene una historia marcada por la revolución y la traición, sin ninguna garantía de que la situación se mantenga estable tras la muerte del rey. Entre bastidores, los abogados de la corona ya susurran sobre la posibilidad de una impugnación legal. No hubo rueda de prensa ni celebración por esta transferencia de poder, solo una discreta presentación de documentos legales oculta en un lugar poco visible. Este silencio es revelador. La salud del rey ha sido descrita por sus allegados como precaria, una palabra con un significado profundo dentro del palacio. Cada anuncio sobre su tratamiento médico se ha formulado cuidadosamente para evitar la palabra final. Ahora entendemos que la tutela y los poderes de autorización forman parte de una carrera contrarreloj. Esta rapidez en el traspaso de poder no tiene precedentes en la historia de la monarquía y se produce sin ninguna confirmación oficial de la causa subyacente. Allá donde va Catalina, su influencia actúa como motor económico de la monarquía. Carlos comprendió que al confiarle estos tesoros se aseguraba el activo más valioso y respetado de la familia. Sin embargo, según se informa, un asesor legal de alto rango ha planteado una posibilidad inquietante: que Camila, como viuda de Carlos, pueda usar su estatus legal para impugnar la orden de tutela ante los tribunales tras la muerte de Carlos. Esto llevaría al sistema legal británico a un terreno desconocido, obligando a los jueces a decidir si la palabra firmada por un rey puede prevalecer ante la impugnación de una viuda que cree que le han arrebatado sus derechos. La tensión se hace patente en la planificación de eventos futuros, como el desfile de la bandera. Según se informa, el personal del palacio utiliza un lenguaje reservado para ocasiones de trascendencia histórica y se ha añadido personal médico adicional a la cobertura habitual sin explicación alguna. Esto sugiere que los allegados a la familia creen saber con exactitud lo que va a suceder. Nada tan trascendental había ocurrido en la familia desde que un antiguo rey abdicó al trono por la mujer que amaba. Los cimientos se mueven más rápido de lo que el público puede percibir, y la historia se escribe en secreto entre documentos firmados. La pregunta ya no es solo si Catalina se convertirá en reina, sino cuánto del legado que custodia seguirá siendo suyo cuando llegue ese día. Al caer la tarde sobre Windsor, las puertas permanecen cerradas, anunciando una era donde la integridad de la corona prima sobre las relaciones personales.
Carlos ha encontrado una nueva, aunque fría determinación como rey, equilibrando sus sentimientos con las exigencias de su cargo. El mundo observa cómo los Windsor transitan este capítulo marcado por un momento crucial que tuvo lugar mientras la mayoría dormía. Las lecciones de aquella reunión a medianoche resonarán por generaciones, recordando a todos los que sirven a la corona que el deber es una vocación que a menudo exige el sacrificio de los seres más queridos. La corona sigue siendo un símbolo de continuidad inquebrantable ante los caprichos del deseo individual o las presiones de la política familiar. El silencio en el palacio no es señal de paz, sino de una decisión que se está ultimando. Mientras Catalina se prepara para un futuro que ha llegado mucho antes de lo previsto, el resto de la familia debe decidir cómo desenvolverse en un panorama donde las antiguas reglas de lealtad han sido descartadas. Las joyas de la corona reposan en su bóveda indiferentes al drama que las rodea, pero siguen siendo el centro de una tormenta que aún podría desmantelar a la misma familia que juró protegerlas. El acto final del reinado de Carlos bien podría ser recordado no por lo que construyó, sino por lo que decidió entregar en la oscuridad. La transición está en marcha, y el camino a seguir está marcado por el peso de una historia que se niega a permanecer enterrada. En última instancia, la transferencia de las joyas es una prueba de la fragilidad de la confianza real. Nos recuerda que en el mundo de alto riesgo de la monarquía, cada gesto es un mensaje y cada silencio una estrategia. El ascenso de Camila de amante a reina fue una hazaña de resistencia, pero esta orden de medianoche ha demostrado que incluso los títulos más altos pueden ser vacíos. Para Catalina, la custodia es una coronación anticipada, una prueba de su capacidad para mantener el equilibrio, mientras los cimientos a su alrededor comienzan a resquebrajarse. La saga de las joyas de la corona continúa siendo una historia de poder, sangre y la perdurable complejidad del corazón humano, representada en un escenario donde los disfraces son reales y las consecuencias eternas. La monarquía británica sigue siendo el drama más longevo del mundo, donde el vestuario es auténtico, y lo que está en juego es el futuro de una nación. Mientras el rey se enfrenta a su batalla más difícil, ha realizado su última jugada depositando los símbolos del Estado en manos de la figura más confiable de la próxima generación. Aún está por verse si este acto salvará a la monarquía o precipitará su mayor crisis. La tinta del documento está seca, pero las repercusiones apenas comienzan a sentirse en todo el mundo. La corona pertenece a la historia, pero por ahora su manifestación física pertenece a una mujer que debe cargar con el peso de la última y desesperada esperanza de un rey. El legado de la princesa Diana sigue proyectando una larga sombra, un referente de conexión que la familia real debe afrontar a diario. La memoria colectiva perdura y los lazos emocionales forjados décadas atrás siguen siendo significativos. El reto de Catalina consiste en construir una conexión basada en el deber y una presencia discreta que apoye a la institución, reconociendo al mismo tiempo los sacrificios de quienes la precedieron. La Orden de Medianoche recuerda que la corona acompaña a la reina a cada rincón sin dejar espacio para una vida verdaderamente privada. La supervivencia de la casa real depende de su capacidad para adaptarse a estas duras realidades, una tarea que sigue siendo el principal desafío de la nueva era. La decisión está tomada y la familia entra en un periodo de transición que pondrá a prueba cada vínculo y cada tradición.
Carlos ha dado a entender que el futuro pertenece a quienes puedan mantener la santidad de la corona, incluso si eso significa enemistarse con sus seres más cercanos. El mundo observa a la espera del siguiente movimiento en un juego sin vencedores claros, solo supervivientes. Las joyas permanecen guardadas bajo llave, símbolos de un poder tan antiguo como precario, esperando el día en que vuelvan a lucir sobre una cabeza que nunca debió ostentarlas tan pronto. En el silencio del palacio, el único sonido es el tic-tac de un reloj que sigue marcando el paso hacia un futuro que ya está aquí. El enfrentamiento entre el rey y su esposa puso fin a una larga farsa de unidad. Reveló una monarquía dispuesta a sacrificar sus propias ramas para asegurar la supervivencia del tronco. Para Camila, la constatación de su estatus supuso un amargo final a una larga batalla. Para Catalina fue un ascenso repentino y drástico a una guerra que no había iniciado. Para el público es un recordatorio de que tras la pompa y las sonrisas se esconde una firmeza inquebrantable. La monarquía británica ha sobrevivido gracias a esta implacabilidad y probablemente sobrevivirá también a esta crisis, aunque el coste para las personas implicadas quizás nunca se llegue a medir ni a comprender del todo. A medida que la historia continúa su curso, los acontecimientos de aquella firma a medianoche serán analizados por los historiadores durante siglos. Se recordará como el momento en que un rey moderno recurrió a los poderes más ancestrales de su cargo para resolver una disputa familiar. Se recordará como el día en que la corona eligió el futuro por encima del presente. Y para Catalina será recordada como la noche en que el peso del mundo recayó sobre sus hombros y ella optó por mantenerse firme. La historia de los Windsor es una historia de resistencia y este último capítulo demuestra que la familia sigue dispuesta a hacer lo que sea necesario para asegurar que la corona permanezca en el centro de la identidad nacional, sin importar cuántos corazones deban romperse para que así sea.